Héctor, cuando quieras. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Muy bienvenidos a una jornada más de actividades de esta cátedra iberoamericana. En este caso, para cerrar el ciclo que ha durado a lo largo de este curso y en el que queremos acercarnos a la problemática económica derivada de la COVID-19 y cómo podemos esperar que podremos salir de esta situación con una mirada puesta desde Latinoamérica y también con, digamos, unos comentarios, un contrapunto desde el ámbito de la Unión Europea, que es uno de los grandes objetivos de esta cátedra iberoamericana, crear esos lazos, esa relación entre la Unión Europea y Latinoamérica. Y para cumplir el objetivo, yo creo que tenemos un panel de lujo. Tenemos a Rebecca Greenspan, secretaria general iberoamericana, cargo en el que fue elegida en el año 2014, reelegida en el 18, y yo creo que ese apoyo unánime pues es un reconocimiento a la magnífica labor que está haciendo pues, en este papel de poner sobre la mesa las cuestiones iberoamericanas y también de aproximarlas a la realidad de otras latitudes, como es el ámbito de la Unión Europea. Además de este que es su ámbito de actuación en este momento, pues yo creo que Rebecca añade una trayectoria que la convierte en, digamos, un especialista inigualable para abordar un tema como el que nos hemos planteado, ¿no? Cómo está impactando, cuál es la situación económica derivada de la COVID en Latinoamérica y cuáles son las expectativas de futuro, ¿no? Porque más allá de este papel actual súper relevante como secretaria general iberoamericana, pues antes ha trabajado en la política, digamos, nacional, ha sido vicepresidenta en Costa Rica durante 4 años y además se ha desempeñado como ministra de Asuntos Económicos, ministra de Finanzas, o sea que conoce las problemáticas, las políticas, las realidades de la economía y de las finanzas desde todos los puntos de vista, desde el gestor y desde el punto de vista de quien los analiza desde fuera, desde un punto de vista más académico, analítico, de raciocinio, de propuesta de mejoras, etcétera, etcétera. Además, pues suma otras múltiples actividades en papeles relacionados con Naciones Unidas, y yo no me voy a extender en aspectos concretos, porque además yo creo que todo el mundo la conoce, pero sí remarcar algunos elementos que yo creo que son muy relevantes. Es decir, es una activista a favor de la defensa del desarrollo humano, del desarrollo sostenible. Yo creo que esto pues, estuvo de actualidad y está de más actualidad que nunca, porque yo creo que nos estamos jugando el futuro o casi el presente si no tomamos medidas en esta dirección, pero también en cuestiones relacionadas con refugiados, ayuda a la erradicación de la pobreza, movimientos para desarrollo económico, etcétera. Yo creo que unir todos estos perfiles pues, nos sitúa ante pues, una persona que nadie como ella puede aproximarse a esta problemática y darnos una visión que nos va a enriquecer enormemente. Por tanto, esta será digamos, nuestra ponente inicial y contamos también, y ya no es la primera vez, y le agradecemos pues, su disposición y su reincidencia para estar con nosotros, que además siempre lo hace de buen grado y con esa cara de satisfacción, que es Enrique Barón. Tampoco hace falta mucha presentación, pues lo ha sido todo, ha sido doctor en Derecho y licenciado en Administración de Empresas, por lo tanto une ambos perfiles, ha sido diputado constituyente, aunque no lo parezca, porque uno tiene que hacer cuentas de los años para que le salga esta realidad, pero él lo dice así y nosotros le creemos, ¿no?
ha sido ministro de Gobierno de España, pues desde el año 82 al año 85, ha sido diputado en el Parlamento Europeo, implicado en misiones por la paz también de la Organización de Naciones Unidas, es decir, un ensayista de primera magnitud en todo lo que tiene que ver con construcción europea, derechos humanos, es decir, unimos dos perfiles magníficos y yo creo que desde este doble punto de vista latinoamericano y europeo va a quedar perfectamente encuadrado pues, la reflexión que hoy les pedimos, ¿no? Que es pensar desde el punto de vista del área iberoamericana qué va a pasar, qué es lo que está pasando y qué podremos esperar de como salida o reacción a esta situación pandémica y de crisis que nos ha tocado vivir. Yo, pues, lo único que tengo es que darles unas gracias enormes por su disponibilidad para estar con nosotros, por su generosidad, para hacernos partícipes de sus reflexiones y de su tiempo. Un agradecimiento también muy especial a María Cadaval, la directora de esta cátedra iberoamericana, pues incansable, llena de ilusión y de ánimo, que es lo que hace falta también en estos tiempos. Y no fue fácil, pero hemos conseguido a lo largo de este año tan especial seguir manteniendo estas citas periódicas con las cuestiones euro-latinoamericanas y yo creo que con mucho éxito. Desgraciadamente no estamos en un ámbito presencial, pero bueno, yo siempre digo, no estamos cerca, pero esto también nos permite llegar mucho más lejos y seguramente pues esto abre una ventana de oportunidad para que desde un lado y otro del Atlántico se puedan sumar a estas reflexiones mucha gente, pero no perdemos la esperanza en un futuro próximo de poder hacer sesiones en las que también disfrutemos de lo presencial y a la que podamos añadirle, porque no son incompatibles estas soluciones virtuales. Bien, yo no quiero ocuparles más tiempo en esta presentación y ya le doy la palabra a Rebeca para que pues, se inicie su presentación, reiterándole otra vez pues, mi enorme agradecimiento. Muchísimas gracias, querido rector, por esa presentación, pero especialmente por la invitación a una universidad que queremos y admiramos tanto y además con su persona esperamos ir a Santiago de Compostela. Esto pasará, pero por el momento qué bueno que podemos estar cerca, aunque sea de esta manera. Y saludo muy especialmente a María Cadaval y cómo nos alegra siempre, especialmente desde la Secretaría General Iberoamericana, cuando nos encontramos las cátedras iberoamericanas en las universidades españolas, centros de reflexión tan importantes para nosotros y de los que nos nutrimos tanto. María, muchas gracias. Y por supuesto es un honor para mí estar aquí con un gran amigo, con un amigo muy cercano al que quiero mucho, pero además con un intelectual de primera línea, con un intelectual, con un político, con una trayectoria, con un servidor público, con un pensador como es Enrique Barón. Querido Enrique, un honor estar contigo hoy. Bien, yo pensaba dividir mi charla un poco en tres partes, ¿no? Lo primero es contarles muy sucintamente, ¿no? ¿Cuál es la situación que tiene América Latina en este momento a raíz de la pandemia? En segundo lugar, ¿cuáles son algunas de las razones que me llevan a mí al optimismo? O sea, a que no estamos condenados a una nueva década perdida en la región latinoamericana, que eso es evitable y hay razones por las cuales podemos pensar en las oportunidades que también tiene nuestra región. Y terminaré hablando de las 4 cosas que pueden evitar que un pronóstico más positivo se dé, digamos. Entonces, en primer lugar, contextualizando un poco el panorama, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que lo que nosotros decimos en una frase es que esta pandemia hizo que se juntara la coyuntura con la estructura. Teníamos problemas estructurales y la coyuntura de la pandemia, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, profundiza
las brechas, las desigualdades estructurales que ya tenía la región latinoamericana. Y para que tengamos como un dato de cuán desproporcionado ha sido el del COVID sobre América Latina, el dato más estremecedor, digamos, es que nosotros Latinoamérica es el 8% de la población mundial y en este momento representa el 31% de las muertes globales. El 8% de la población y desproporcionadamente con respecto al mundo, 4 veces más de la representación de su población en términos de los fallecimientos de la región latinoamericana. Y eso en vidas humanas que son irreemplazables, ¿no? También lo vemos en los temas económicos y en los temas sociales. En el tema económico, América Latina es una de las regiones, junto con Europa, que tuvo la mayor caída del Producto Interno Bruto en el año 2020, alrededor del 7% de su Producto Interno Bruto. Y claro, esto ha venido acompañado de lo que le ha pasado al tejido productivo. En el tejido productivo, América Latina ha perdido casi 3 millones de micro y pequeñas empresas y medianas empresas en la región. O sea, nuestro tejido productivo no logró soportar el embate de los lockdowns, ¿verdad? De los encierros, de los que se dieron durante todo este periodo, ¿no? ¿Y cuál es la razón para ello? Bueno, múltiples. Una es que evidentemente cuando entramos a la pandemia, por eso yo decía los temas estructurales, teníamos un 50%, un poco más del 50% de nuestra fuerza laboral en el sector informal. Un sector que si no sale todos los días a trabajar, pues no puede llevar la comida a su casa, que no tiene protección social, que no tiene ninguna posibilidad, ningún sistema de apoyo que le permita quedarse en su casa para salvar vidas y al mismo tiempo recibir las ayudas necesarias para poder hacerlo, ¿no? Eso ha significado, claro, que nuestros índices de pobreza y de desigualdad hayan sufrido enormemente. Uno tiene que preguntarse, querido rector, querida María, querido Enrique, si aquello que llamamos desarrollo realmente es desarrollo, ¿no? Porque cuando usted en un año pierde 2 décadas de avance en la pobreza extrema, esa es nuestra situación. En el 2020 volvimos a los índices de pobreza extrema que teníamos 2 décadas atrás. Y volvimos a los índices de pobreza moderada de hace 12 años. En un año perdimos el avance de 2 décadas o de 1 década en determinados indicadores de nuestra realidad socioeconómica. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la resiliencia que tenemos como sociedad? Si aquello que llamamos desarrollo realmente es desarrollo cuando es tan frágil y tan débil en términos de cualquier embate externo, ¿no? Entonces, claro, nos encontrábamos antes de la pandemia pues con esas cosas que yo les digo, ¿no? Una sociedad con un exceso de pobreza, un exceso de desigualdades, a pesar de que a principios de siglo habíamos logrado disminuir la pobreza y disminuir la desigualdad, pero todavía excesivamente altas, un sistema productivo con una gran heterogeneidad, sistemas modernos conviviendo con sistemas muy tradicionales que no habían entrado, digamos, al siglo XXI y una gran informalidad. Y ahí 2 datos para terminar este resumen que quiero compartir con ustedes. 1, el efecto desproporcionado sobre las mujeres y el empoderamiento económico de las mujeres por varias razones. Una, porque son las más vulnerables a perder el empleo, porque se acabó la conciliación familia-trabajo, porque se cerraron los servicios, porque se cerraron las escuelas, porque se cerraron las guarderías. 33% de las mujeres que estaban insertas en el mercado laboral no habían podido todavía volver a su trabajo, ¿no? Además, son las dueñas de las empresas más pequeñas, de los pequeños emprendimientos, que son los que más sufrieron con la pandemia, los que no pueden resistir
ese embate y aumento muy significativo, como fue en todo el mundo, de la violencia de género. Un 25% más de denuncias tuvimos durante este periodo. Y el segundo dato que quiero compartir con ustedes, más estando en una universidad, es el efecto sobre la educación. Fíjense qué duro es el primer estudio que hizo Nora Lustig y sus colegas, donde ellos dicen que las desigualdades en educación entre los deciles más bajos de ingreso vis a vis los deciles más altos de ingreso ha vuelto a los niveles que teníamos, hasta me cuesta decirlo, en 1960. En 1960. La brecha educativa, ¿no? Que además va a estar acompañada, no tenemos duda, si no hacemos nada, de una gran deserción en todos los niveles educativos. Deserción universitaria, deserción en la educación media, deserción en la educación básica, si acaso no hacemos un esfuerzo especial y concentrado en el tema educativo. Y por supuesto que esto proviene de las brechas que hay en el acceso a la posibilidad de la educación remota, de la educación a distancia, por el acceso a Internet. Entonces, ese es el panorama, ¿no? Un panorama duro, preocupante, que nos enfrenta, nos hace mirarnos al espejo, para ponerlo de alguna manera, también en nuestras debilidades, en lo que no fuimos capaces de hacer en el pasado, a pesar de los avances que la región ha tenido. Ahora, ante este panorama, uno puede decir, bueno, estamos en el peor de los mundos y no hay nada que hacer, pero yo sinceramente creo que el pesimismo es el mayor desmovilizador para hacer algo con respecto a la situación en la que estamos, ¿no? Cuando el optimismo es pensar que la realidad se puede cambiar. Y yo escribí hace poquito un artículo precisamente que decía Latinoamérica contra todo pronóstico, ¿no? Porque los pronósticos son muy malos si lo vemos nada más así, pero claro que eso depende de lo que hagamos, ¿no? Entonces yo quiero decirles 4 razones por las que yo creo que los pronósticos con respecto a América Latina, que dicen que volveremos a tener una década perdida en la región, pueden no concretarse en la realidad. La primera razón, tal vez, es que hay algo que nos dejó la pandemia y es lo que hemos llamado la innovación obligada, ¿no? Eso que decían aquí en España, que me acuerdo que decía Payete de Telefónica, que en 3 meses cubrieron la demanda que ellos creyeron que iban a tener en 5 años. Bueno, en América Latina ha pasado algo similar, ¿no? Ha habido una innovación obligada, una digitalización obligada, pero una digitalización, digamos, un acceso al mundo digital distinto al que veníamos teniendo, porque América Latina tenía una penetración. Tenemos países que tienen de los indicadores más altos de celulares per cápita en el mundo, ¿no? Pero usábamos lo digital más para el uso y el consumo que para la producción. Y lo que ha pasado con la pandemia es que las empresas se han obligado a cambiar, ha comenzado a cambiar el aparato productivo y eso puede ser una gran oportunidad, un salto de productividad que deberíamos aprovechar y que puede potenciar la difusión y el acceso a tecnologías muy importantes y que ya existen, ¿no? Entonces, si logramos democratizar ese futuro digital, podríamos tener aquí una gran oportunidad de transformar nuestras pequeñas y medianas empresas, de transformar la educación y de cerrar las brechas con las que iniciamos esta pandemia. La segunda razón de mi optimismo es precisamente la transición ecológica. La economía verde, la economía azul. América Latina puede ser un continente que se beneficie mucho de las energías renovables, de la transformación productiva, porque tenemos varios elementos positivos para ello, ¿no? En primer lugar, y yo creo que eso hay que decirlo de entrada, tenemos una
sociedad muy concientizada del cambio climático y de la sostenibilidad ambiental. Los jóvenes de América Latina mayoritariamente están por un cambio hacia un desarrollo mucho más sostenible, y esta es una fuerza muy importante y está siendo una fuerza política muy importante en la región, ¿no? Lo segundo es que América Latina es una de las regiones que se puede beneficiar mucho más de las energías renovables, que tiene la rentabilidad, una de las rentabilidades proyectadas más altas por dólar invertido en energías renovables, y además con un impacto muy significativo en el empleo, ¿no? Entonces, la energía verde, el turismo sostenible, cuando recuperemos nuestra posibilidad del turismo, son elementos que pueden ser muy positivos para nuestra región. No solo tal vez la economía verde y azul, porque azul de los océanos, ¿no? Sino lo que llamamos ahora la economía de los colores, querido rector. Cuando yo estudiaba, yo soy economista, eso es como una confesión, pero pero cuando yo estudiaba, la economía no tenía color, ¿no? Pero ahora hablamos no solo de la economía verde y azul, hablamos de la economía naranja, ¿no? De la economía de la creatividad, del talento, de las industrias culturales, ¿no? Hablamos de la economía blanca, que es la economía del cuidado, ¿no? Que será muy importante para nuestras sociedades en el futuro y por el cambio demográfico, ¿no? Entonces, esa es una gran oportunidad, yo creo, para América Latina. Y además, recordemos que América Latina tiene de las materias primas más importantes para esta revolución energética, ¿no? Que es precisamente el litio, donde América Latina es una de las regiones, de la región que más reservas de litio tiene en el mundo, y eso debe poder ser una oportunidad para todos nosotros. Termino esta parte solo diciendo que el CEO de BlackRock, que hace una carta todos los años, la carta que mandó este año fue muy importante porque dice dos cosas que a mí me parece que tenemos que recordar y que tienen que recordar el sector privado en el cambio del modelo de negocios que tenemos que ver hacia adelante, ¿no? Larry Fink decía que él era muy optimista con respecto al capitalismo. Bueno, claro, es el fondo de inversiones más grande del mundo, pero él decía que él era optimista no a pesar del tema de la energía renovable, sino por ella, ¿no? De alguna manera, también los grandes fondos de inversión están viendo grandes oportunidades en ello. Y además decía que ya estaba comprobado en el fondo que las empresas que cumplían con los criterios de ESG, ¿no? En ESG en inglés, pero que es ambiente, social y gobernanza, buenos indicadores de ambiente, buenos indicadores de inclusión y de compromiso social y de buena gobernanza, eran a las que mejor les estaba yendo en el mercado. Y esto puede ser un cambio cultural muy, muy importante. Bien, mi tercera razón de optimismo es Estados Unidos y China. Y yo sé que estamos en esta pelea geopolítica, ¿no? Y eso tiene para nosotros algunas preocupaciones, pero también tiene algunas oportunidades. En primer lugar, China está creciendo a un ritmo aceleradísimo, el más acelerado del mundo, ¿no? Y comienza a haber ya gente que comienza a hablar otra vez de un nuevo superciclo de materias primas y alimentos. Muchas de las materias primas de la región están al nivel más alto que hayamos tenido en términos de precios, con excepción del petróleo, del petróleo, y también los alimentos están a precios muy elevados, precisamente por el empuje y la demanda china. Y por el otro lado tenemos los paquetes de apoyo que ha aprobado Biden, ¿no? Además, con un componente de sostenibilidad y de cambio climático que puede ser también muy beneficioso para el norte de América Latina. Entonces, el sur se va a beneficiar de China y el norte se va a beneficiar de Estados Unidos, y además la tensión geopolítica entre ellos va a beneficiar también lo que se llama el reshoring
el nearshoring, ¿verdad? De empresas americanas que van a querer estar mucho más cerca del mercado estadounidense. Y eso puede ayudar a Centroamérica y puede ayudar a México bastante, digamos. Entonces, estos elementos son importantes. Ahí, querido Enrique, vamos a oír cuál va a ser el papel de Europa, ¿verdad? Nosotros no queremos quedar como el sándwich entre China y Estados Unidos. Necesitamos la vía de escape que Europa nos puede dar para balancear. El triángulo es una figura geométrica mucho más estable que la línea, ¿no? Entonces necesitamos el triángulo de Europa, pero la pregunta es si Europa va a poder mirar a América Latina y mirar al mundo también para jugar un papel muy importante. Nosotros lo necesitamos, ahí oiremos tu criterio de cómo ves, de cómo lo ves, ¿no? Pero China es hoy en día el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región. Y todavía esto va a ser más porque China pasará a ser la principal economía del mundo en el 2028. En el 2028, 5 años antes de lo que antes estaba proyectado. Eso significa que entre ahora y el 2028, China va a duplicar su Producto Interno Bruto, lo que es meterle a la economía mundial 15 trillones de dólares más en 8 años, ¿verdad? Y por lo tanto, mucho se va a jugar ahí y la pregunta es si vamos a poder esta vez aprovechar eso para una producción con más valor agregado, con más tecnología, con más conocimiento y no solo la reprimarización de nuestras economías, ¿no? Y mi cuarta razón de optimismo, y con eso ya voy concluyendo, es los jóvenes y las mujeres, queridos amigos. América Latina es un continente joven todavía. Tiene el mayor cohorte de jóvenes entre los 15 y los 29 años que hayamos tenido nunca. Y es la generación más educada que hayamos tenido nunca. La pregunta es si le vamos a dar una oportunidad de un empleo decente, de un empleo digno, de una capacidad de innovación, de emprendimiento, para que puedan efectivamente dar su voz y su contribución a la sociedad. Y igual las mujeres que están exigiendo un mundo mucho más equitativo y probablemente esa inversión, esa oportunidad del empoderamiento económico de las mujeres es lo que más puede ayudar a la recuperación si nos dejan estar en la mesa de toma de decisiones, que es lo que estamos pidiendo. Bien, yo creo que esas 4 razones son razones optimistas. ¿Qué es lo que puede evitar? Y aquí solo voy a dar titulares, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué puede evitar que podamos aprovechar estas oportunidades? Lo primero son las vacunas, ¿no? Cada trimestre de atraso en vacunar a nuestra población significa más de un 2% de crecimiento que dejamos pasar. Pero no tenemos el acceso a las vacunas que tienen los países desarrollados. Porque si bien las vacunas han sido un éxito de la ciencia, un tremendo éxito de la ciencia, lo cierto es que hemos fracasado en la gobernanza. Y que COVAX y ACTA, que son los instrumentos multilaterales para una distribución mucho más equitativa de las vacunas, no ha tenido la fuerza ni la capacidad para poder efectivamente darle un acceso mucho más equitativo a las vacunas. Por eso fue tan importante la cumbre iberoamericana, que la llamaron la cumbre de las vacunas, donde todos los presidentes hicieron esta aseveración, pero además donde España ofreció comenzar a dar vacunas a América Latina cuando tenga vacunado el 50% de su población. Y eso se dará ahora en julio. Si todos los países hicieran lo que España está haciendo, podríamos tener un segundo semestre mucho mejor en términos del acceso a las vacunas en este momento. Y como digo, Estados Unidos y Europa están rezagados con respecto a China y Rusia en la disponibilidad de vacunas para la región. Segundo punto que puede evitar nuestra recuperación más acelerada es el financiamiento. El financiamiento. Nosotros no tenemos ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal
para poder, ni la Comisión Europea para poder hacer el paquete fiscal. Nuestro espacio fiscal es reducido, necesitamos mucho más financiamiento internacional y por eso hemos abogado por la emisión de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional y de la cesión de esos derechos por parte de los países que no los necesitan para poder multiplicar los recursos de los bancos multilaterales de desarrollo para que podamos hacer las inversiones que hay que hacer en educación, en salud, en protección social, en el mundo digital, en infraestructura sostenible, que es de lo que estábamos hablando antes. El tercer punto es la política, porque la política importa y tenemos procesos de polarización política muy profundos en la región. Veamos lo que está pasando en Perú, ¿no? Donde la votación se va a decidir por unas pocas mesas, donde la población está dividida a la mitad. Un proceso de polarización política va a evitar que tomemos las decisiones que por consenso necesitamos y que podamos ir a un nuevo pacto social, y eso nos preocupa. Y el cuarto factor es la calidad de los liderazgos, mis queridos amigos. Pero no hablo solo de los liderazgos políticos, también hablo del liderazgo empresarial, también hablo de los liderazgos en la sociedad civil. Necesitamos liderazgos propositivos y no defensivos, porque son los liderazgos propositivos los que se sientan a dialogar y acordar. Los liderazgos defensivos solo reaccionan en contra. Necesitamos liderazgos en el sector empresarial, necesitamos liderazgos en la sociedad civil, necesitamos una buena calidad de liderazgos en el ámbito político, y de eso va a depender que podamos efectivamente tomar las decisiones correctas para aprovechar las oportunidades, bailar bien con los retos y poder ofrecerle a esta región pues un futuro mucho más equitativo, mucho más sostenible de lo que hemos tenido hasta ahora. Ahí me quedo, querido rector. Muchas gracias. Muchas gracias por el análisis absolutamente riguroso y además optimista. Y yo creo que las dos cosas son muy importantes en los momentos que vivimos, ¿no? Magnífico. No se ha defraudado nada de lo que esperábamos, sino todo lo contrario. Enrique, te damos la palabra ahora. Bueno, muchísimas gracias, querido rector, y es un honor que el volver a la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago. Yo no sé si esto computa como parte del Camino de Santiago, pero en fin, aunque sea virtual, pues... Podemos hacer alguna gestión, a ver si se puede, algún reconocimiento puede tener, sí. Y sobre todo compartir el debate con una muy querida y admirada amiga, con Rebecca Greenspan, que además, bueno, no solamente es una gran conferenciante, sino que es una gestora que ha demostrado su capacidad y hoy mismo pues ha hecho lo que verdaderamente es una disección, un análisis, yo diría riguroso, pero al mismo tiempo con esperanza. Yo sobre la Unión Europea y su reacción y su situación en este momento, diría una primera frase, una afirmación que creo que todos los que estamos trabajando en la construcción de una Europa unida, pues para nosotros es, diríamos, una idea fuerza y una frase fundamental, y es algo que dijo Jean Monnet, uno de nuestros padres fundadores. Dijo: Europa se hará de crisis en crisis, porque las crisis son los momentos, esto ya lo digo yo, no lo decía Jean Monnet, pero las crisis son los momentos privilegiados de la toma de decisión, porque cambian las circunstancias. Entonces no se trata de que estemos al borde del desastre. Bueno, lo hemos rozado, ¿eh? También en Europa, porque yo creo que una de las grandes lecciones y de los activos que tiene el proceso de construcción europea es que los europeos somos seguramente los que hemos acumulado el mayor número
de errores en la historia. Es decir, esa Europa infierno y paraíso que decía Godel, pues es así. Es decir, nosotros podemos presumir de muchas cosas culturales, históricas y demás, pero también los mayores desastres de la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el momento actual de la Unión Europea en relación con la situación que ha descrito Rebeca? Pues yo diría que hay una fundamental, y es que nosotros vivimos una crisis que nos llevó al borde de la desintegración a partir de la crisis del 2009, que supuso una auténtica ruptura de confianza y la llamada situación de la política de austeridad. Y cuando llegó la pandemia y cuando se iniciaba la nueva legislatura, pues rozamos también una situación de insolidaridad y de ruptura muy importante, hasta el punto de que, y no quiero entrar muy en detalle, pero hasta el punto de que se cerraron fronteras para poder incluso el poder compartir pues, equipamiento médico o situaciones que nos pudieran permitir armarnos, ¿no? Y ahí yo creo que hay un cambio muy importante. No sé si será porque tenemos la primera presidenta mujer. En fin, sí es un hecho histórico, que además es médica y que ha demostrado pues, una perseverancia que yo creo que es admirable. Esto, bueno, pues hubo un momento de ruptura al comienzo de la legislatura y hemos dado respuestas que son un salto político y económico histórico. Incluso en Europa se habla mucho del momento hamiltoniano, por retomar la idea en el desarrollo inicial de los Estados Unidos americanos, que, bueno, en su lucha por la independencia del imperio colonial británico. Pero yo diría que ahí hay algunos elementos interesantes y están muy relacionados o están muy implícitos en cosas que ha dicho Rebeca. En primer lugar, decidimos hacer un esfuerzo para poder responder a la pandemia conjuntamente. Es decir, después de pelearnos pues, por las mascarillas, por los respiradores, por todo eso, bueno, pues llegamos a la conclusión de que habíamos dejado trozos enteros de la industria europea, los habíamos subcontratado o trasladado sobre todo a Asia, en especial a China, bueno, y hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo importante también en el terreno de la investigación, porque se habla mucho del reparto de las vacunas, pero hay una cosa, y es que hay un esfuerzo sustancial de financiación de la investigación que ha permitido también el definir una política en la que el reparto y la solidaridad han sido y son absolutamente fundamentales. Yo ahí hay un tema que ha apuntado Rebeca y que me parece muy significativo. Yo creo que una de las lecciones que hemos sacado los europeos o estamos sacando de esta crisis y creo que puede tener un gran valor de cara a la situación en América Latina, que no olvidemos, porque decimos, bueno, Estados Unidos, China, en conjunto la relación con América Latina globalmente en el terreno comercial para nosotros es tan o más importante que la relación de China con América Latina. No lo decimos nunca, pero bueno, no es que se trate de que los españoles, los portugueses, los italianos, que digamos, no, es que es un socio muy importante en el terreno, en muchos terrenos. Y entonces ahí yo creo que sí hay una lección, y es que el desarrollo de lo que se puede llamar sistemas de cooperación y de solidaridad me parece que es muy, muy, muy decisivo en lo que ella ha definido dentro de la economía de los colores, la economía blanca,
bueno, que yo creo que no solamente es la que podemos disfrutar los que tenemos una cierta edad, sino que es uno de los elementos definidores de lo que es el estado del bienestar, la educación y la sanidad y la salud. Y ahí yo creo que para nosotros ha sido una auténtica ruptura. Y luego, en relación también con algunos de los otros grandes ejes de actuación que ella ha mencionado, aparte de ese tan sugestivo de la innovación obligada, bueno, es que la innovación es obligada precisamente para ver cómo se sale de la crisis. Es decir, que yo creo que no es que sea una cosa de capricho. Hombre, los investigadores pueden innovar y los genios pueden aportar cosas, pero, por ejemplo, bueno, al final, la investigación, pues sí, no se dice casi nunca que los que han puesto a punto la tecnología para las vacunas, básicamente, pues es una empresa alemana, pero fundada por un matrimonio turco. Ella de origen turco y él emigrado, que el día que se casaron, pues se casaron y se fueron al laboratorio. Bueno, o sea, bueno, que hay que tener mucha esperanza precisamente en eso, en la humanidad. Bueno, pues es decir, eso forma parte de la innovación obligada. Pero hay, en el salto tan necesario, yo sí creo que los ejes que se han escogido para lo que es la política de recuperación y sobre todo la política de la próxima generación, el Next Generation, pues sí hay algunos elementos que sí pueden ser interesantes de carácter. En primer lugar, el decir que tenemos que salir todos juntos de la crisis, que no es el exportar mis problemas al vecino, sino que eso supone, y está suponiendo, bueno, pues hemos doblado el presupuesto europeo, estamos empezando a mutualizar deuda. Es decir, bueno, cuando uno mutualiza la deuda es como cuando uno se ha casado, ¿eh? Es decir, ya, verdaderamente ese es un paso sí, es un paso muy importante. Pero además no queremos solamente utilizar los medios y los fondos para salir de la crisis, porque sería hipotecar a la juventud, a nuestros hijos, y nosotros en eso, pues, desde el punto de vista de la juventud, no estamos tan bien como América Latina. Pero sí es muy importante el ayudar a aquellos que están sufriendo la crisis, es decir, tratar de parar las situaciones de bueno, de desprotección laboral, de aumento del desempleo o de crisis de las industrias, pero sobre todo pensando en que hay que actuar en ejes que nos pueden permitir tener futuro. Y ahí, pues yo diría que coincido sustancialmente con la descripción que ha hecho Rebeca. Uno es la economía circular, la economía verde, la economía que sea capaz de hacer frente al cambio climático. Y bueno, dentro de todo, tampoco es que tenemos lecciones a todo el mundo. Rebeca viene de un país, de un pequeño gran país, de Costa Rica, que me parece que es el primero o el segundo país del mundo en la capacidad de desarrollar las energías renovables para abastecerse. Es decir, que bueno, no tenemos que dar lecciones a todos los demás, pero este es uno de los grandes ejes de futuro, que además, bueno, en este momento hay sectores en los que los europeos que no tenemos el oro negro, que esto, tanto como otros, pues hemos desarrollado más industrias que en este momento nos están posibilitando el dar una respuesta y el exportar. Pero está eso, está la digitalización de la economía, que es un factor esencial, no solamente desde el punto de vista del consumo privado, sino que es el dar un salto fundamental en todo lo que es la estructura del trabajo y de la vida social. Y luego también, y este es otro elemento muy importante, cuando se habla bueno, de la competencia por el liderazgo mundial,
Bueno, nosotros tenemos una obligación y yo creo que hay que recordarlo y lo digo bueno, pues con respeto porque Rebeca, una de sus actividades o de sus reencarnaciones ha sido trabajar en las agencias de las Naciones Unidas. Bueno, nosotros tenemos un compromiso constitucional, la Unión Europea, con las Naciones Unidas y con sus valores y con sus objetivos. Es decir, que no solamente se trata de una opción política de uno u otro gobierno. En el Tratado de Lisboa, que resume esto y que es nuestra constitución básicamente, el Tratado de Lisboa, nosotros tenemos la obligación de defender el multilateralismo. Y eso es una cosa muy importante porque no estamos en un enfrentamiento entre dos y luego rodeados de otros, sino que todos somos socios. Bueno, y yo a veces tengo que recordar que algo que yo creo que la mayor parte del público europeo y no solo europeo ignora. Y es que cuando se crearon las Naciones Unidas en San Francisco, en 1945, un tercio de los países creadores eran países latinoamericanos. Bueno, los españoles no estábamos, teníamos una dictadura. Bien, eso tiene su sentido. Y yo creo que ahí podemos encontrarnos en una serie de actividades que tienen sentido económico, que tienen también sentido político y cultural, porque una de las cosas que me parece fundamental también no solo es el hablar en términos de lucha contra la pandemia y salir de la crisis, sino también con una gran dimensión que tiene el arte como factor educativo y de formación de ciudadanas y ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí, en esta agenda o en esta enunciación de prioridades, podemos encontrarnos, yo diría, la Unión Europea y América Latina, y sobre todo con un mensaje, y es que cuantos más unidad, no digo consenso, porque el consenso es el fruto final de la unidad. O sea, es que parece que uno tiene que producir, que tener un cierto milagro que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo fui padre constituyente, como ha dicho el rector, era bastante joven, tenía 33 años. Pero también fui como presidente del Parlamento Europeo, me tocó también el Tratado de Maastricht. Bueno, ahí se discute mucho y se pone mucha pasión, pero lo que es fundamental es saber llegar a acuerdos y saber también y comprender que los desafíos son comunes. Por eso insisto tanto en que, por ejemplo, en el cambio climático, pues no tenemos un planeta de repuesto, tenemos que salvarlo conjuntamente. Pues si no tenemos un planeta de repuesto, pues la humanidad también tenemos una razón importante para ser solidarios. Ha mencionado un elemento europeo y español, concretamente en relación con la vacunación. Tenemos que desarrollar en todos los campos y fomentar la posibilidad de llegar a acuerdos y de trabajar conjuntamente. Y creo que esta es la gran lección de esta crisis y agradezco la lección de Rebeca y el de poder haber participado en la clausura de este curso. Gracias, Rebeca, gracias, rector, y a toda la cátedra. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Rebeca, porque ha sido una exposición no solo dinámica, sino muy, muy esclarecedora, muy, muy clarita, y las felicitaciones están llegando ya por todos lados. Gracias, Enrique, una vez más por tu experta visión desde la Unión Europea, pero yo me atrevería a decir la visión global, ¿no? de poder ver todo en conjunto y empaquetarlo todo en una visión sabia, pero también transversal. Yo tomo la palabra simplemente unos minutos, en primer lugar, para agradecerles su presencia, su disponibilidad y, desde luego, que hayan accedido a clausurar este curso de conversaciones iberoamericanas con un gran broche final.
Pero me gustaría también, porque sé que muchos de nuestros participantes anteriores están en línea, me gustaría agradecer a todos aquellos que han participado desde el principio del curso, que ha sido con una incerteza, ¿no? No sabíamos qué era lo que iba a ocurrir, cómo lo podríamos desarrollar, y los primeros que se apuntaron a estas conversaciones iberoamericanas en formato digital y online fueron Ramón Jauregui y Carsten Moser de la Fundación Iberoamérica. Entonces, mi gratitud, mi agradecimiento para ellos, porque empezamos con el mismo tema con el que hemos acabado, es decir, un poco el impacto de la crisis de la COVID-19 pues, sobre Iberoamérica y la posibilidad de recuperación de estas economías. Y les voy a decir que tanto la primera intervención como esta que cierra hoy el ciclo han coincidido en una cosa que es fundamental, que es el optimismo. Es decir, el futuro es lo que está por escribir y de lo que hagamos de aquí en adelante pues va a depender efectivamente que esas amenazas se conviertan finalmente en oportunidades o no. Después de Ramón y Carsten estuvieron Ana José Varela de la OCDE y Fernando González Lache. Estuvo también Lina Angio y Concepción Campos. Estuvo también un colega seguro de Rebeca, Leiner Vargas, de la Universidad de Costa Rica, Xavier Benz de la USC, Marcelo Capello de IERAL, Santiago Lago de la U de Vigo, Marcelo Muñoz, el presidente de la Cátedra China, Edmund Mulet, político y diplomático de Guatemala, acompañado en aquella ocasión también por Enrique Barón. Sí. Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación de Argentina, acompañado en ese caso de Alain Cuenca, que también está hoy con nosotros, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda del Gobierno de México, José Manuel Puente del IESA de Venezuela y finalmente el broche de oro que hemos puesto hoy. A todos vosotros, a todos ustedes, muchísimas gracias. Desde la cátedra esperamos poder volver a contar con su colaboración, con su presencia y sobre todo con sus aportaciones que probablemente sean las que van a ir poniendo esas primeras piedras seguro de la recuperación y de ese futuro aventurero que nos espera. Muchas gracias y hasta el próximo curso. Gracias, María. Bueno, pues a mí no me queda más que bajar el telón, o sea que estamos en junio, estamos cerrando curso también en lo académico y en lo presencial. Como decía María, empezamos con todas las incertidumbres del mundo, no sabíamos muy bien a dónde podríamos llegar, ni hasta cuándo, ni cómo, ni el éxito que pudiese tener esto, pero lo que está claro es que no paramos. O sea, el programa, como ha explicado su directora, María Cadaval, pues se ha desarrollado ininterrumpidamente a lo largo de este curso. O sea, tenemos una cátedra iberoamericana y una cátedra iberoamericana muy, muy activa. En los peores momentos, en las peores circunstancias, hemos sido capaces, pues gracias a su tesón, de mantener este ritmo de actividad, bueno, a su tesón y a la generosidad de todos los que habéis querido estar con nosotros, poner vuestro tiempo, vuestro conocimiento, vuestra sabiduría a disposición de todos los que se conectan. O sea, yo me sumo a los agradecimientos que trasladaba María, se los traslado yo a ella porque es la energía que no cesa, y descansamos pues un poquito ahora durante este verano y estoy seguro que a la vuelta pues empezaremos otro ciclo de conferencias iberoamericanas pues en las que tendremos mucho que hablar de muchas de estas cosas que aquí se han puesto hoy sobre la mesa, porque claro, han quedado ahí temas para seguir hablando de revolución digital, de energía verde, de cómo evoluciona la pobreza, si caminamos hacia atrás o hacia adelante, si salimos todos juntos o no salimos todos juntos, o más bien entonces no sale nadie, es decir, de cómo van las vacunas. Bueno, yo creo que nos ha puesto encima de la mesa muchos temas para seguir avanzando, y esta doble visión euro-latinoamericana o latino-europea, pues yo creo que tiene mucho futuro, y para los que estamos justo en medio, a pie, un pie en cada lado del océano, aunque sea difícil de mantener esa posición, pues yo creo que es una apuesta muy estratégica. Mil gracias a todos, muy buenas tardes, y esperemos que nos sigamos viendo pues en las siguientes del
del próximo curso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. María, rector, Enrique. Gracias. Adiós. Un placer. Hasta luego. Y siempre está en pie la invitación para venir a Santiago presencialmente, ¿eh? Aquí le recibimos con los brazos abiertos, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. Gracias. Esa invitación está permanentemente abierta, ¿eh? muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.